una pregunta en donde, por ejemplo, yo respondí reforestación, que es lo que siempre nos han estado diciendo, diciendo, y había otra respuesta. De hecho, saqué 7.5 en ese test, con conceptos que hace mucho nos habían estado diciendo y que realmente son otra cosa. Entonces, no me gustó la calificación, pero sí me sirvió, sí, sí, y no la podía modificar. Nunca he sacado una calificación tan baja, pero sí me ha servido para darme cuenta que hay conceptos que no los tengo actualizados, que quizá están superados en este momento y que es necesario que nos actualicemos para que podamos avanzar. No te preocupes que tampoco el test inicial es un test que no se acumula para lo que sería la calificación. En realidad ese es para ver qué tanto tenemos los conceptos previos o no, pero en el final ese sí vas a tener 2 oportunidades de modificar tu test porque van a haber 2 intentos y ahí sí vas a poder ver lo que ya realmente aprendiste. Y bueno, ya Este, esperamos Sí. que sí sí. sea, adelante, ¿alguien iba a hablar? Perdón. Sí, no, yo iba a hablar. Muy buenos días a todas y todos. Iniciamos ya la sesión de hoy. Estamos con el tiempo justo. Entonces, les damos la más cordial bienvenida y adelante, por favor, maestro. Gracias, Alberto. Si me ayudan con los micrófonos para que no nos rebote el sonido. Igual que la semana pasada, este es así también un anuncio parroquial, va a estar la grabación de este webinario en la plataforma para que si quieren repetir o revisar o cualquier cosa, ahí podamos verlo. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Me dicen si se puede ver ya? ¿Sí? Ok, Sí, ya la vemos. perfecto. Tengo aquí que están unas personas pidiendo acceso, entonces si nos ayudan. ¿De qué se trata el día de hoy la plática? La plática es para ver qué tiene que ver la adaptación y la mitigación en la acción global. Entonces, como verán, todo el tiempo vamos a estar de alguna manera tejiendo sobre estos conceptos, tanto la parte de mitigación como la parte de adaptación. Vamos a ir creciendo, o sea, empezamos desde en qué consiste y entonces ahora le vamos a ir agregando unos componentes y lo vamos a poner en un plano general para que todos sepamos de dónde surgieron estos conceptos y por qué ahora resultan tan relevantes para la vida diaria, no solamente a nivel local, sino del planeta. Tenemos tres bloques así está estructurada la sesión del día de hoy. Una que vamos a regresar exactamente a estos 2 temas. La segunda, cuáles son los ejes de acción climática, en donde principalmente ustedes como funcionarios públicos tienen intervención de manera general, o sea, para el diseño de políticas públicas, para el diseño de acciones que se piensen hacer para intervenir. ¿Cuáles son aquellas cosas que están dentro del ámbito de su competencia y con los cuales empezamos a pensar sobre lo que se puede y no se puede hacer? Y luego, esas cosas que se pueden hacer, ¿cómo están relacionadas con los acuerdos internacionales que se han definido tanto por país como por continente y por regiones y por el mundo, ¿no? A nivel global. Entonces quisiéramos empezar con un pequeño, con una dinámica en donde ustedes, a partir de este QR que les estamos mostrando ahorita en la pantalla, pudieran escanearlo con su celular y nos ayudaran a contestar qué es lo que entienden en sus propias palabras como adaptación y como mitigación. No sé si todo el mundo tiene acceso. También lo pueden hacer en la computadora. Pueden poner www.menti.com y luego poner el código 85 55 47 36. Y los que no tuvieran acceso por cualquier cosa, también nos pueden poner en el chat lo que ustedes consideren que es adaptación y lo que es mitigación. Voy a cambiarme a la pantalla de
Ya tenemos 8 respuestas. ¿Qué entiendes por adaptación? ¿Qué entiendes por mitigación? Acá van a ir apareciendo cuáles son sus respuestas. Adaptación, sobrevivir, muy bien. Les puse el link también aquí en el chat para que en dado caso de que no puedan moverse de pantalla, aquí mismo en el chat pueden ustedes picarle ese link y también desde ahí pueden acceder al Menti. Carla López tiene la mano levantada. Adelante, Carla. Buenos días, disculpen, no era que quería contestar la pregunta, pero nunca encontré el icono porque estoy conectada a través del celular. Era eso nada más. Sí, sí. Ah, ok. ¿Puedes ver el chat? Para... Adaptación, adecuarse a las circunstancias, ajustarnos al cambio, las acciones realizadas por los seres vivos para adecuarse a los cambios del medio ambiente, ajustarse en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos. La adaptación puede entenderse como el proceso de ajuste a los efectos actuales y futuros del cambio climático. Mitigación significa hacer que los efectos del cambio climático sean menos graves, evitando la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Adaptación es alterar el comportamiento de prácticas. Son mecanismos que las sociedades utilizan para responder al cambio climático. Es una forma de adaptarnos a los impactos del cambio climático. Es ajustarse al cambio, trabajar en las causas de un hecho ocurrido, acomodarse a nuevas condiciones, pasividad, reactivos, adaptación, una situación, acoplarse a una situación, mitigación, hacer algo para reducir, acomodarse o ajustarse a algo. En términos de mitigación, tenemos además acciones dirigidas a corregir y controlar y disminuir los daños ocasionados en un medio, las acciones realizadas por el ser humano con el objeto de reducir el impacto en el cambio climático, reducción del dióxido de carbono, el trabajo para reducir los aspectos que afectan el medio ambiente y reducir los efectos negativos, las acciones planificadas ante situaciones de vulnerabilidad, reducir o disminuir impactos negativos. Como ven, sí hay una clara distinción entre lo que significa adaptarse, que es cómo respondemos a los cambios que estamos teniendo frente al cambio climático, y la mitigación como una manera, como una respuesta a la reducción de esas causas que están generando el cambio climático. Fátima, alguien preguntaba que cuál era el código que ustedes están viendo arriba, si todavía quieren contestar, el 85 55 47 36, es el que, con el que ustedes pueden acceder una vez que entran en el www.menti.com. De hecho, ahorita les voy a poner aquí en el chat el link directo con el que se pueden conectar. Y tenemos algunas respuestas en el chat. Carla Castillo, adaptación, tratar de acomodarnos a estos cambios. Mauricio Lemus, adaptación, cuando se adhiere a las condiciones que se prestan para sobrevivir, y mitigación, cuando se utiliza un aporte para reducir los daños. Grisela nos dice adaptación, conjunto de cambios. Carla nos dice adaptarse a las circunstancias y en torno a las necesidades y al cambio. Stephanie nos dice mitigación, medidas para contribuir para contrarrestar los daños climáticos. Perfecto. Hay hay nociones relativamente claras de esta diferenciación. Lo que es el IPCC, que es como la institución que se ha dedicado a estudiar todos los efectos y todas las causas del cambio climático, define a la mitigación como la intervención antropogénica, es decir, de los seres humanos, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero o aumentar la captación de esos gases. Es decir, los sumideros, cuando decimos aumentar sus sumideros, es toda esa parte que captura el carbono y entonces a partir de eso mitiga sus impactos.
En términos de adaptación, lo que se define es que es una habilidad de un sistema humano, un sistema biológico, un sistema para ajustarse a variaciones en el clima, para moderar los daños posibles y aprovechar oportunidades o enfrentarse a las consecuencias. Es decir, cuando estamos viendo que aumenta la temperatura, los sistemas tienden a aguantar un poco más la temperatura, a moverse a otros lugares, a resistir, a cambiar sus características físicas, fisiológicas, para poder responder a esos cambios. La adaptación desarrolla mecanismos de respuesta a impactos locales y específicos, ¿no? O sea, también el exceso de lluvia, e incluso la respuesta a las plagas que existen a partir de estos efectos. Entonces, son cuestiones que van haciendo que los sistemas alimentarios se vayan adaptando a estas nuevas condiciones. ¿Cuáles son los pilares para mitigar? ¿Qué es lo que se define como las 5 cuestiones básicas con las que podemos empezar a pensar en términos de mitigación? Es decir, de reducción de los efectos de los gases de efecto invernadero. El primero y el más importante es la descarbonización de la generación de electricidad. Como hemos venido comentando en la sesión anterior y seguramente en lo que ustedes ya vieron en las lecciones, la principal fuente de gases de efecto invernadero es la quema de fósiles, ¿no? De combustibles fósiles. Entonces, pensar en cómo vamos reduciendo eso es la tarea principal. El segundo es cómo no solamente vamos reduciendo eso, sino al mismo tiempo vamos aumentando la electricidad libre de carbono. Y entonces todas las energías limpias se vuelven en este sentido relevantes. Ojo, no es que la solución sean las energías limpias, porque aun cuando pudiéramos tener todos los paneles solares, todo, no alcanzaríamos a producir la electricidad que necesitamos para sobrevivir. Entonces, debe de haber hay en estas dos pilares un juego en términos de sí reducir, pero al mismo tiempo optimizar el uso de la energía eléctrica a través de la eficiencia. Y entonces, esa parte de cómo hacemos más eficiente el uso de la energía se vuelve una de las cuestiones básicas para pensar en términos de mitigación. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la electromovilidad, la calefacción eléctrica, las cocinas eléctricas. Ustedes saben que actualmente todos estos sistemas de generación de energía, tanto para el consumo humano como para la movilidad, son más eficientes que el uso de combustibles fósiles. Entonces, ¿por qué? Porque estamos optimizando ese uso de los materiales. El tercer punto, por obvias razones, tiene que ver con mejorar los sistemas de transporte público. Como muchos de ustedes ya vieron en el foro que compartimos de la huella de carbono, uno de los principales aportes de nuestra huella de carbono es el consumo de los vehículos, ¿no? Los vehículos y los vuelos. Entonces, si pensamos que muchas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor han viajado desde China, desde otros lugares para llegar a donde estamos nosotros, bueno, eso es lo que va generando esa huella de carbono. Y si además nosotros nos desplazamos de un lugar a otro, bueno, pues vamos generando esos gases de efecto invernadero que al final del día van marcando la pauta de hasta dónde nos estamos arriesgando para movernos en un límite de aumento de esos gases y aumento de la temperatura. El cuarto punto es detener la deforestación o aumentar la reforestación. Es decir, hay noticias alarmantes respecto a la deforestación ahorita del Amazonas, ¿no? O sea, el crecimiento desproporcionado de la tala de árboles, que al final, aunque mañana empezáramos con la reforestación, el efecto que tiene toda esa pérdida de captura de carbono es de un gran alcance y definitivamente por más que hagamos esa reforestación, los efectos no se ven inmediatamente. Entonces, esta es una de las cuestiones a las que estamos obligados cuando nos ponemos a pensar en todos estos términos, que lo que hagamos el día de hoy, o sea, si hoy nos pusiéramos de acuerdo para tomar medidas en términos de reducción, de optimización de energía, de transporte, los efectos se verían dentro de 10 años, ¿no? O sea, más de 5 años normalmente.
empezando principalmente por la reforestación. Y la quinta, que es fundamental como pilar, tiene que ver con la reducción de los desperdicios. Tiene que ver con el tipo de consumo al que estamos habituados a comprar y tirar con un solo uso, a no separar la basura. Y la otra que es muy, muy importante, que tiene que ver con el desperdicio de alimentos, ¿no? O sea, más del 50% de los alimentos, o sea, de la producción de alimentos se desperdicia desde la producción, la cosecha, porque a veces los precios son muy bajos y entonces no es redituable ir a cosechar y entonces se pierden las cosechas, o ya se cosechó y la venta del mercado pues es muy baja y entonces se quedan en bodegas y se pierde. Entonces vamos haciendo una cadena de desperdicio de alimentos frente a una situación en donde una cuarta parte de la población a nivel mundial vive hambruna, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que uno, pensemos en la producción y el consumo de alimentos lo más cercano posible a donde nosotros estamos? Segundo, ¿cómo hacer el mejor uso de esos recursos en términos alimentarios para que la mayor población se beneficie de ellos? Y tercero, ¿cómo ir transitando? La producción de carne es una de las producciones de alimento más contaminantes. No es que los invitemos a que dejen de comer carne, ¿no? No somos pro vegetarianos, algunos sí, pero en realidad lo que estamos tratando de decir es cambiemos los sistemas productivos, ¿no? El sistema silvopastoril, ustedes tienen algunas experiencias exitosas alrededor de ello, genera un consumo de producción de carne mucho más amigable con la biodiversidad. Entonces, apostemos por ese tipo de mecanismos. En términos de adaptación, tenemos dos grandes tipos. Los sistemas naturales, que son los que están aquí arriba, y los sistemas humanos. Y al mismo tiempo los partimos en dos. La adaptación tiene que ver con la parte preventiva y la parte reactiva. Entonces, tenemos lo que el propio sistema natural puede hacer para adaptarse y lo que los seres humanos pueden hacer para adaptarse. Y lo que se puede hacer en términos de anticipación y lo que se puede hacer en términos de reacción. En términos preventivos, los sistemas naturales pues van detrás de las circunstancias, es decir, no hay una manera de anticiparse a que viene un cambio. Pero los sistemas humanos sí, y entonces, por ejemplo, tenemos ahí los privados y los públicos. Los privados, en términos preventivos, pues está toda la parte de adquisición de seguros para las cosechas, seguros para la infraestructura, que de alguna manera eso es lo que ha hecho que frente a desastres naturales se pueda reconstruir de manera relativamente rápida, es eso que es afectado por el desastre. Los sistemas de nuevas viviendas con nuevas características, en este caso se habla de las casas que están sobre pilotes porque a la hora de que los ríos crecen y normalmente se llevan, entonces ¿cómo hacer sistemas de vivienda que puedan resistir ese tipo de condiciones? Y el rediseño de plataformas que ayuden a mantener la estabilidad de las comunidades y de las escuelas y de los hospitales frente a este tipo de situaciones. En términos de los sistemas humanos públicos, tenemos todo lo que es la gestión, la prevención, los sistemas de alertas tempranas, es decir, cómo preparamos a la gente para que uno responda de manera adecuada en el cuidado de su vida, que es lo más importante. Segundo, sepa proteger sus recursos básicos, ¿no? Sus recursos que normalmente son asociados a sistemas productivos. Y tercero, cómo puede responder una vez que pasa la catástrofe frente a esas condiciones. La segunda parte en términos públicos preventivos tiene que ver con aquellos nuevos códigos de construcción. Es decir, no permitir que se siga construyendo en situaciones particularmente riesgosas, como hemos visto. O sea, ya hay una previsión de hacia dónde van a crecer tanto el mar como los ríos y las sequías. Entonces, ¿cómo ir moldeando estas condiciones para que no pongamos en riesgo o sigamos poniendo en riesgo a las poblaciones? Y finalmente,
que es una situación que se está viendo a nivel global, son los incentivos para la reubicación. En las partes en donde hay sequías, pues hay que movilizar a la gente a otros lugares porque definitivamente ya no hay condiciones para que sigan sobreviviendo en esos lugares. O para los lugares donde a nivel global está habiendo deshielos y entonces a la hora de que la tierra se vuelve frágil, entonces se vuelve el terreno fangoso y pues ya no es posible vivir ahí, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver unas grandes movilidades de migración. Ustedes son testigos, ¿no? Muy cercanos de ver esas movilizaciones. Nosotros aquí en México también, ¿no? Vemos ya ciertos lugares en riesgo y que las poblaciones, las comunidades se empiezan a mover, ya sea hacia arriba de las montañas, ya sea hacia otros lugares. ¿Por qué? Porque ya no hay condiciones de vida. En términos de adaptación reactiva, los sistemas naturales, lo que normalmente generan es movimientos en cuanto dura la producción de los cultivos, o cómo se van adaptando los ecosistemas, ¿no? Cómo va sucediendo que aguantan más lluvia, aguantan más frío, aguantan más calor, y entonces se van haciendo de alguna manera plantas más resistentes, pero al mismo tiempo que ocurren plantas más resistentes, también existen plagas más resistentes, ¿no? Y entonces como que todo el tiempo estamos luchando contra esas condiciones. Y la última que tiene que ver con el propio sistema natural, que son las migraciones de los humedales. Cómo esos humedales que normalmente existían en ciertos lugares, de repente se van acotando y entonces y van apareciendo en otros lugares, y esos otros lugares podrían ser como la recuperación de esos ecosistemas que están posiblemente en riesgo. Respecto a los sistemas humanos privados, en términos reactivos, está el cambio en las prácticas agrícolas, y aquí vamos a tener todo un menú de posibilidades en términos de todas las prácticas que se están desarrollando actualmente en términos agrícolas. También, ¿qué es lo que ahora se asegura? O sea, porque antes se aseguraba la cosecha. Ahora no solamente se debe de asegurar la cosecha. Ahora, por ejemplo, en el caso de los cafetales, no solamente se asegura la producción de cafetal, sino los mismos cafetos. ¿Por qué? Porque hubo una inversión importante para tener plantas que fueran más resistentes a estos cambios. Entonces, estamos cambiando el foco de dónde vemos el riesgo y dónde estamos poniendo la inversión, de tal manera que existan condiciones de viabilidad para esas inversiones. Y luego la adquisición de aire acondicionado. ¿Por qué esto está entre la adaptación privada? Porque hay dos cosas que están sucediendo frente al incremento de la temperatura. Un consumo más grande de aire acondicionado, pero al mismo tiempo maneras novedosas de producir el aire acondicionado. Veíamos hace un rato en términos de producción eléctrica, en términos de nuevas condiciones que permitan asegurar la vida humana y con el menor consumo y con el menor gasto posible. En términos de sistemas humanos públicos, tenemos los pagos compensatorios o los subsidios, el cumplimiento de códigos de construcción, es decir, de una manera los definimos y de la otra manera nos aseguramos, y la nutrición de playas para generar esta reducción de la pérdida acelerada que vivimos el día de hoy en términos de playas. Esta es una gráfica que seguramente muchos de ustedes conocen y tiene que ver con la evaluación del riesgo. ¿Qué significa el peligro? El peligro es qué puede causar ese riesgo. En términos de vulnerabilidad, ¿cuánto daño causará si ocurre ese riesgo? Y en términos de exposición, ¿qué es exactamente lo que está en peligro? Las personas, los inmuebles, ¿no? La infraestructura, las cosechas, ¿qué es lo que está en peligro? Y entonces lo que tenemos aquí es que tenemos impactos, ¿no? En términos de la vulnerabilidad natural y el cambio de clima generado por los hombres, por los seres humanos, y la parte de los procesos socioeconómicos, es decir, el empobrecimiento, la desigualdad, la migración, las medidas de adaptación y mitigación que pudiéramos estar dando, y lo que se denomina la gobernanza, es decir, cómo nos ponemos de acuerdo para hacerle frente a estas condiciones. Y entonces, en la medida en la que nosotros estemos generando medidas de adaptación, vamos a estar
teniendo un impacto en la producción de emisiones y en el cambio del uso de suelo, y estaremos generando cambios climáticos por una intervención de los seres humanos. Y aquí viene una nueva pregunta que quisiéramos plantearles, que tiene que ver con la parte de cuál es el evento que afecta más la localidad, la comunidad, la ciudad donde ustedes existen. Entonces, otra vez regresamos a nuestro celular y vamos a tener ahí 2 preguntas por cada uno de los temas. Uno que tiene que ver con la probabilidad de que ocurra una inundación y qué impacto. Y entonces vamos a tener la probabilidad desde 0, que no ocurra, hasta 10, que sea altamente probable que ocurra, y el impacto 0, que prácticamente no genere daños, o 10, que cause daños graves. Entonces, si me ayudan. Voy a cambiar de pantalla para ir viendo los resultados. Todavía no tenemos. Sí tienen, sí están bien. Ah, ya. Ok. Tenemos una respuesta que dice que huracanes son de baja probabilidad, sismos también y sequías también. Huracanes ya subió a una alta probabilidad y alto impacto. Inundaciones. Patricia está preguntando por el código. Patricia, acabo de poner aquí en el chat lo que es el link, se los vuelvo a poner, para que directamente puedan ingresar, le dan clic en el link y los manda también a lo que es el ejercicio. Entonces podrían también acceder desde ahí y dar sus respuestas. Si se dan cuenta, en la medida que vamos, esta es una manera de medir el riesgo a través de percepción. Es decir, cómo cada uno de ustedes percibe que existe una probabilidad y un impacto de estos eventos alrededor de su vida, y podríamos ahorita tenemos 25 respuestas. Esas 25 respuestas nos ubican en una, y ahí nos van moviendo, ¿no? Para abajo o para arriba, nos ubican en una probabilidad considerable, o sea, más del 50%, en donde sentimos que estamos en riesgo por 3 cosas principalmente: por las inundaciones, por los huracanes y por las sequías. Es muy interesante ver cómo no están ni jaladas hacia el impacto ni hacia la probabilidad, es decir, están en la línea recta, es decir, más o menos la misma probabilidad que el impacto que se estaría generando, y entonces eso nos da, ahorita hay 48 respuestas y seguimos ubicados en el mismo punto. Evidentemente aquí, por las características de Honduras, pues tiene bajo impacto la parte de sismos, como se puede ver ahí en la pantalla, pero los otros 3 están muy de la mano, muy homogéneos, y tenemos de alguna manera una percepción de que las probabilidades de que ocurra cualquiera de estos eventos y el impacto que tenga sea considerable. Creo que hay dos preguntas en el chat. Hay comentarios, a uno que nos dice que el ejercicio ha sido enviado, y otros nos comentan de la sequía, de las inundaciones, que pues obviamente están tratando de hacer su comentario, porque supongo que no se pudieron ingresar al ejercicio. De todas maneras, les vuelvo a compartir lo que es el link dentro de del chat, para que todavía, si gustan, puedan dar sus calificaciones. Perfecto. Bueno, esto solamente es como para ver qué es lo que más nos preocupa. De todo lo que estamos hablando, no estamos hablando de las cosas que no nos pasan, sino queremos empezar a hablar de las cosas que sí nos pasan, para que a partir de las cosas que nos pasan, nosotros empecemos a ver cuál es el ámbito de acción en el que nos podemos mover.
Entonces voy a regresar a la presentación. ¿Qué tan cerca estamos? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué la adaptación? ¿Por qué la mitigación? ¿Por qué saber si los gases de efecto invernadero? Porque una vez que lleguemos por arriba de el aumento de la temperatura de 1.5 grados centígrados a nivel global, las cosas van a cambiar muy aceleradamente. Entonces, llevamos 30 años tratando de decir cómo le hacemos para que esto se reduzca. Los últimos resultados dicen que desde justo a partir desde el 2015 hemos aumentado la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, si ahorita el calentamiento observado, si ustedes se dan cuenta, de 1960 a 1980 fue alto, ¿no? Íbamos creciendo nada más que menos de medio grado centígrado. Sin embargo, pasando los 80, empezó a crecer de manera acelerada. En el 2017 llegó a 1 grado centígrado a nivel global. Y ahorita digamos, nuestro techo es 1.5. Entonces, si no logramos revertir esto, justo las condiciones en las que estaremos enfrentando van a ser de cambios muy acelerados y que no sabemos si vamos a tener la capacidad de adaptarnos y de responder a esas condiciones. Entonces, las dos maneras de intervenir, que es la mitigación y la adaptación, se vuelven herramientas indispensables para tener en la mente que todo lo que hagamos como ciudadanos, como funcionarios públicos, tiene que estar impregnado de esa visión. ¿En dónde estamos ahora? Ahorita veíamos lo que le llaman la hélice, la triple hélice del riesgo. En estamos viendo de alguna manera un efecto perverso y constante en términos de las afectaciones que tenemos tanto por deforestación, por incremento en la generación. Sin embargo, hay una ruta que dice que si tuviéramos el acuerdo local, básicamente, el acceso al financiamiento y el diseño de medidas, podríamos cambiar de alguna manera en tiempo, nos daría tiempo de cambiar para poder responder. Y entonces pasaríamos de estar en un riesgo climático a estar en un desarrollo resiliente. ¿Eso qué significa? Básicamente significa una cosa que es el pilar de todo esto, que es el cambio de comportamientos de los seres humanos. Es decir, cambiar nuestros consumos de alimentos, de recursos hídricos, de ropa, de vivienda, de electricidad, todo, ¿no? O sea, nos tenemos que replantear, y no sé si recuerdan que la semana pasada, pues hablábamos de eso, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar la perspectiva? Porque es la única manera de poder pasar de una situación de riesgo en la que estamos a pasar a una situación de desarrollo adaptativo y resiliente. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Podemos hacer, aquí hay una larga lista, ¿no? de condiciones en las que podemos imaginarnos el quehacer público. Tiene que ver con la parte de la mitigación, por ahí siempre podemos empezar, siempre hay algo en lo que podemos, y lo que les decía tiene que ver con repensar los transportes, el uso del vehículo privado versus el transporte público, la movilidad, a través de qué estamos movilizando el transporte, la generación de electricidad, el tipo de vivienda, tanto comercial como de habitacional, el tipo de energéticos con los que nos movemos, cuál es la industria en la que con la que nos estamos transformando, y qué tipo de producción de alimentos estamos generando, y cuál es nuestra posición frente a la gestión de residuos y al uso de suelo y al cambio respecto a las nuevas formas que se están dando. En términos de adaptación, está toda la parte que tiene que ver con la gestión de riesgos, con hacer sistemas productivos resilientes y generar seguridad alimentaria. ¿Cómo hacemos la conservación, la restauración y el aprovechamiento sostenible
de los recursos que hoy todavía tenemos, cuál es la gestión integrada del agua, ¿no? El agua es todavía no hay demasiada conciencia respecto a lo que significa el recurso hídrico en nuestras vidas, pero cada día estamos más cerca de perder esa capacidad de que nos sorprenda y que estemos ya en una condición verdaderamente de riesgo, tanto por exceso como por escasez. Y finalmente, la protección de la infraestructura estratégica. Nosotros hemos estado planteando en distintos espacios toda la nueva forma que hay respecto a la infraestructura sostenible. ¿Cuáles son esos materiales? ¿Cuáles son esos diseños? ¿Cuáles son esas condiciones a las que la infraestructura pública principalmente tendría que estar respondiendo y tendría que estar pensada para que resista estas nuevas condiciones? Temperaturas, excesos de agua y los materiales que se necesitan para hacerla. Entonces, aquí tenemos que tener muy claro que son parte de las cosas, sobre todo porque en términos de infraestructura vamos a tener un periodo mucho más largo. Casi toda la infraestructura se hace por lo menos a 10 años. Entonces, ¿cómo empezar que lo que hoy se esté definiendo que se va a construir en términos de infraestructura tenga estos componentes? Y luego tenemos un eje de acción que es transversal. Y es transversal justo porque atiende a los dos ámbitos, a la parte de la mitigación y a la parte de la adaptación. Y ahí nos encontramos con el fortalecimiento de capacidades, es decir, no basta con que nosotros entendamos de qué se trata esto, sino que todos nuestros colaboradores, todos nuestros pares con los que trabajamos, entendamos lo mismo para que vayamos en la misma dirección. Y para eso, pues tenemos que fortalecer las capacidades de todos. El segundo punto tiene que ver con cuáles son esos arreglos institucionales, cómo nos vamos a poner de acuerdo entre secretarías para que no sea una lucha entre si Hacienda versus infraestructura, no, que sea una colaboración que nos permita tener el mejor resultado posible. Y digo Hacienda porque generalmente es la del dinero y entonces pues uno necesita que alguien financie o ayude a acercar esos recursos. Y para eso necesitamos una flexibilidad del marco institucional. ¿Qué es lo que va a permitir que yo vaya con cualquiera de mis pares, con cualquiera de los ministerios, de las secretarías, a convencerlos o a ponernos de acuerdo para trabajar en un proyecto de alimentos que tiene que ver con la educación, con la salud, con la productividad, con el consumo y producción responsable? ¿Cómo vamos tejiendo esos nuevos arreglos institucionales en términos de colaboración entre dependencias? Y luego, ¿cuáles son el acceso a fuentes de financiamiento? Siempre yo tengo unos cuantos años en términos de la administración pública. Pareciera que siempre la pregunta es que no hay dinero. Yo creo que hoy hay mucho dinero, muchos recursos, no muchos, pero hay suficientes para poder empezar a dar estos pasos. El tema es si tenemos las capacidades para presentar los proyectos en estos espacios y que puedan tener acceso a esos financiamientos. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer cuáles son esas reglas del juego con las que nuestros proyectos van a jugar para que puedan ser viables. Y ahorita vamos a ver una parte de viabilidad. Ahora, hay un compromiso, va a ser tema del próximo módulo, pero tiene mucho que ver con una necesidad que nos han planteado especialmente para este curso, que tiene que ver con la justicia climática. Hoy en día se están haciendo muchísimas cosas para que en el caso específico de los bajos contaminantes, como es el caso de Honduras, que es un país que contamina poco, versus el efecto que tiene, cómo a nivel global debiera haber una compensación. Entonces, ustedes tendrían que estar preparados para, en el momento en el que haya esa pista, ¿no? Levantar la mano y decir, nosotros somos de esos y aquí tenemos todas las partes que nos están golpeando, ¿no? Por la contaminación global y que necesitaríamos estar en primera fila para la compensación. Entonces, se necesita tener esa idea, esa perspectiva y esas capacidades para poder salir en el momento en el que haya la oportunidad. Y luego está la generación y comunicación de información por medio de investigación y proyectos piloto. La idea de esta capacitación, y ustedes lo van a ver específicamente en el módulo 6, son la recopilación de aquellas experiencias que en Honduras existen como experiencias exitosas
¿Y cuáles son las que se están poniendo en marcha con estas perspectivas? Uno, para que todo el mundo las conozca. Dos, para que todo aquel que se pueda sumar colabore. Y tres, para que los que necesitan replicarlas tengan un referente y vayan y las conozcan y a partir de eso las puedan replicar. Básicamente estos son los 3 ejes de acción de la gestión pública. Entonces, esto es súper importante que lo tengan como ahí en el radar. Vamos a regresar de distintas formas a ello, pero sí nos interesaba que desde ahora tengan claro como esas 3 pistas en donde ustedes van a estar de manera permanente girando. Yo les decía de la viabilidad. Todas estas cosas, tanto de mitigación, todos estos proyectos, todas estas apuestas de mitigación y adaptación, tienen que estar vistos con una óptica de viabilidad. Y ahora hay 6 tipos de viabilidades que son lo que nos permite ver qué tanta probabilidad tendría lo que estamos pensando hacer, lo que nos proponemos plantear, para ver si es o no es viable. Por eso que les decía, tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos. La primera viabilidad a la que se nos convoca es la viabilidad ambiental y tiene que ver con si disponemos de los recursos o no. Es decir, si vamos a hacer una presa de agua para un lugar en donde hay escasos recursos y resulta que hace mucho que no llueve, pues ya estuvo que el principal recurso, que es la lluvia, pues no lo vamos a tener, ¿no? Y seguramente vamos a enfrentar disminuciones de cauces de ríos y entonces o sea, es ese como elemento, ¿qué tanto recurso natural realmente tenemos? ¿Para qué? Pues para no agotarlo, ¿verdad? ¿Qué tanta tecnología? La segunda viabilidad tiene que ver con la tecnología. ¿Qué tanta tecnología hay disponible a nivel global y qué tan cercano estamos nosotros de ello? En términos de eficiencia energética, la verdad es que en los últimos 5 años ha habido una evolución súper acelerada, o sea, hoy con menores dimensiones, por ejemplo, la energía solar con menor dimensión de los paneles, se captura más y hasta con niebla, y hay una serie de condiciones. Sí, pero la pregunta es, ¿eso lo tenemos al alcance de nuestra mano como para proponerlo? Y si no lo tenemos, ¿cuáles son esas tecnologías con las que sí contamos? La viabilidad económica, bueno, esa yo creo que es la que más conocemos todos en términos de si el proyecto tiene una sostenibilidad económica, es decir, si tiene una capacidad de repago o de un costo-beneficio mayor para que sea viable en términos económicos. La cuarta tiene que ver con la parte social y cultural y está relacionado con el comportamiento humano y con la salud. ¿Cuáles son esas consecuencias para el comportamiento humano? Tanto por los efectos que podría tener el proyecto como cuánto del proyecto está basado en un cambio de comportamiento de las personas. Porque se dice muy fácil, ¿no? Que el eje es la transformación de las personas, pero lo más difícil de cambiar somos los seres humanos. Entonces, suponer, y lo decimos con la captación de agua, lo decimos con la parte de producción orgánica, lo decimos con la eficiencia energética. Si los seres humanos no encontramos en estas opciones una opción de beneficio, difícilmente nos vamos a mover en esa dirección. Entonces, tiene que estar muy claro por qué nos conviene, porque si no se vuelve un desperdicio. Entonces, es importante que uno lo visualice y además lo haga patente con la contraparte. La quinta viabilidad está relacionada con la viabilidad institucional, es decir, con el tipo de apoyo que se necesita para la gobernanza, para la capacidad institucional y para el apoyo político. Más adelante en los siguientes módulos vamos a ver cómo, una vez que identificamos cuáles son esas amenazas y esos riesgos, vamos a identificar cuáles son las opciones de adaptación que tendríamos y qué necesitaríamos que las autoridades locales, comunitarias, regionales y federales estuvieran haciendo para responder a esta viabilidad, porque si en alguna parte de la cadena se quiebra institucionalmente el apoyo, es muy difícil que los proyectos sobrevivan, sobre todo si queremos que sean de largo alcance. Y la última viabilidad está relacionada con la viabilidad geofísica y es la capacidad de los sistemas para soportar las opciones.
Es decir, si hacemos una reforestación, ¿es coherente? ¿Realmente tenemos la capacidad para plantearla y para hacerla? Hemos visto un montón de campañas de reforestación en donde todos los arbolitos se mueren, ¿no? Entonces tenemos los recursos para realmente aprovechar esa posibilidad. Y si no los tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder responder? Estos son los 6 tipos. Ay, perdón. Ay. Y ahora yo les preguntaría, ¿qué acciones de mitigación ustedes han visto, han conocido a su alrededor y qué opciones de adaptación conocen? Pueden mencionar hasta 3 de las que están marcadas como opciones. Otra vez es con el Menti. Vamos a ver qué información ustedes ya tienen. Si me ayudas, Magda, con el link, por favor. Sí, ya se los puse en el chat. Al parecer ha sido un buen instrumento, que piquen directamente en el link dentro del chat y ahí los lleva mucho más rápido a lo que sería la página. Entonces ya lo tienen ustedes en el chat. Pueden empezar a contestar y a participar con sus respuestas. Gracias. Entonces, ¿qué acciones de mitigación implementadas conoces? Generación eléctrica, vivienda, generación de residuos. La primera respuesta que tenemos. Bueno, esto se pone interesante. Llueven las participaciones. Uso de cueslo era de suelo. Entonces, ok. Cuidado del ambiente, nos comentan en el chat, y mitigación, nos dice Carla Castillo. Afortunadamente creo que ha sido eficiente el link. Me parece que tenemos más facilidad de participación por ese medio. Sí, es muy interesante que el mayor conocimiento está en generación eléctrica, prácticas de agricultura y ganadería, y en la parte de gestión de residuos, ¿no? Es muy, vamos a ver las de adaptación. Y nos ayudan a contestar ahora en términos de adaptación, ¿cuáles conocen? Wow. Prevención de riesgos, gestión de recursos hídricos, conservación y restauración de la biodiversidad. Fíjate que Carla nos dice que dentro de mitigación existe el establecimiento de plantación de dendroenergéticas. Espero haberlo pronunciado de manera correcta. Y Olga Mariana nos dice que los residuos y la reforestación. Ok. Sí, si pudieras abrir tu micrófono y platicarnos de las prácticas de la plantación dendroenergéticas, exactamente a qué te refieres, Carla. Y si no pudieras abrirlo, te podemos escuchar también por aquí y te leemos por el chat. Tenemos básicamente 23 de prevención y atención de riesgos, 21 de gestión de recursos hídricos y 20 de conservación y de la biodiversidad. Aquí están un poquito más concentradas que en el otro creo que hay más uniformidad. O sea, sí hay la generación de energía eléctrica, que
al final del día es muy adecuado que la referencia que tengamos la mayoría de nosotros sea esa, porque es la principal fuente de contaminación que tenemos el día de hoy, ¿no? La parte de la gestión de residuos como en segundo lugar, y en tercero las prácticas de agricultura y ganadería. Lo cual de 56 participaciones, pues nos habla de un gran conocimiento de este tipo de prácticas, y con lo cual estaremos trabajando y desarrollando para ver cuáles son esas experiencias, ¿no? En qué consistieron, cuáles son los resultados que tenemos, cuáles son los aprendizajes de esas prácticas, porque la idea de traerlos hoy a la reflexión es qué bueno que los conocemos porque sobre ellos hay que trabajar, ¿no? O sea, hay que ver cuáles son sus elementos y cómo de eso hacemos las nuevas políticas públicas. Bueno, y cerramos con gestión de residuos de recursos hídricos como la principal, seguida de prevención y atención de riesgos y la conservación de la biodiversidad. Te comentó Fátima que preguntaban hace unos minutos acerca de la presentación y les comentábamos en el chat que en realidad la presentación, pues todos los contenidos están dentro de lo que sería el curso, entonces que no necesariamente van a encontrar la presentación, van a encontrar lo que es la grabación de la sesión y que todo el resto de la información, pues una vez que hagan el curso, pues ahí van a adentrarse un poquito con mayor detalle a todos estos conceptos que tú estás comentando. Es correcto. De hecho, la idea de tener los webinarios es un poco para hacer esta conversación con ustedes de las cosas que nos parecen más importantes de cada uno de los módulos y a partir de ahí empezar a tejer las colaboraciones entre cada una de las dependencias y escuchar qué es lo que ustedes creen, porque lo otro es al final del día un ejercicio que cada quien va haciendo a su ritmo, ¿no? La toma de las lecciones, vas leyendo, vas entendiendo, vas haciendo los ejercicios, pero en este espacio la idea es que nos encontremos y nos escuchemos y nos conozcamos respecto a lo que cada quien sabe y de alguna manera lograr o avanzar en este objetivo que nos hemos planteado, que es homologar los conocimientos y ampliar los conocimientos que se tienen sobre estos conceptos y sobre este tipo de medidas en la acción pública. Voy a continuar con la tercera fase de la sesión del día de hoy, que tiene que ver con lo que es el marco estratégico global. El marco estratégico global tiene básicamente dos pilares, ¿no? Dos patas. Una que tiene que ver con el Acuerdo de París y otra que tiene que ver con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el fondo, casi los dos nacen en la misma época y aparentemente en el año 2015 tenían como objetivos similares, pero no tan coincidentes como hoy los vemos a partir de todo lo que ha estado pasando. Entonces, la idea de presentarlos y de platicarlos el día de hoy tiene mucho que ver con por qué esas son las grandes herramientas con las que podemos empezar a generar acción pública. Lo primero que hay que poner en perspectiva es ¿cuándo surge todo este marco de las Naciones Unidas contra el cambio climático? Bueno, surge en 1988 con la creación del grupo de expertos sobre cambio climático. Luego hay en el 93 una cumbre de la Tierra en Río, donde se empiezan a poner sobre la mesa el efecto en el cambio en la temperatura. Ya lo veíamos en la curvita, ¿no? Es cuando tenemos el primer acelerón de crecimiento de la temperatura. Y en el 94 entra en vigor la Convención Marco. Es decir, nos vamos a sentar a pensar qué podemos hacer entre todos. En el 97 está la adopción del Protocolo de Kioto, en donde por primera vez existe un planteamiento de varios países respecto a cómo vamos a reducir la generación de gases de efecto invernadero. Es la primera ola en donde la prohibición de ciertos gases se le pone una temporalidad y se hace como toda esta transformación desde los gobiernos con incentivos y con prohibiciones respecto a la producción y con el consumo respecto a la parte ciudadana. En el 2009 está la adopción del Acuerdo de Copenhague, que es la COP15. En esa existe de alguna manera un respiro, porque dicen, ok, parece que sí está funcionando. No sé si ustedes recuerdan cuando
era así como noticia de que, ¿no? Alarma, alarma, alarma. Pero a partir de ahí dijimos, ok, ya pudimos contener, es decir, la mitigación y la intervención antropogénica está generando ciertos resultados. El problema empezó con que luego nos aceleramos más y pues perdimos lo ganado. Sin embargo, en el 2010 hay el establecimiento del Fondo Verde para el Clima, es decir, a nivel global se define un fondo que va a estar justo reforzando y apalancando todas estas iniciativas, porque sin recursos pues no nos podemos movilizar. No es que tengamos que tener todo el recurso, tenemos que tener un recurso que va direccionando las cosas que nos importan. Eso sucede en el 2010 y en el 2015 se da el Acuerdo de París. Es decir, donde todas las naciones se ponen de acuerdo y dicen, tenemos que entrarle a la reducción de gases de efecto invernadero y a la adaptación de los sistemas, tanto de biodiversidad como de los sistemas humanos. Actualmente en la COP26 de Glasgow hay una reflexión importante respecto ya no es el 2 grados centígrados. En Glasgow se reconoce que no podemos pasar de 1.5 grados y que esa es la meta y que para eso pues queda muy poquito tiempo. Y entonces, además de ya tener 5 años del Acuerdo de París, es decir, donde todo mundo pudo ver qué tanto se estaba haciendo en la reducción de gases de efecto invernadero y en las medidas de adaptación, entonces podemos tener ya un comportamiento global de qué sí se puede y qué no se puede. Al día de hoy todavía existen posiciones respecto a si lo vamos a lograr o no. Nosotros somos unos convencidos de que lo podemos todavía lograr y por eso estamos aquí con ustedes, tratando de incidir para que entre todos pongamos nuestro granito de arena y lo logremos. Fíjate, Fátima, que nos está diciendo Tirsa Espinosa que tienen en la SAC una estrategia de adaptación al cambio climático del 2015 al 2025 y que fue elaborada de forma participativa. Entonces, creo que en Honduras también están convencidos de que lo podemos lograr. Sí, sí, sí. Y justo esta oportunidad que tenemos de estar todos los que estamos, o sea, 115 personas ahorita juntos platicando sobre el futuro de Honduras y 200 en el curso, pues creo que somos un buen grupo pensante y actuante que podríamos empezar a hacer una diferencia, ¿no? En el Acuerdo de París, ¿qué es básicamente lo que se acuerda? ¿Se acuerda mantener el aumento? Ahí todavía estábamos por debajo de 2 grados centígrados. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. ¿Qué tanto nos pueden afectar los cambios y cómo nos podemos adaptar a ellos? Reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero y lograr flujos financieros, es decir, lograr fuentes de financiamiento para todas estas acciones. ¿Cuál es su traducción en términos de compromisos? Son como las piernas y los brazos del Acuerdo de París, estas 4 cosas. ¿En qué las traducimos? Pues las traducimos en una cosa que se llama los NDCs. Y los NDCs son las metas voluntarias que cada uno de los países se define respecto a cuánto vamos a reducir los gases de efecto invernadero y cuánto vamos a aumentar la adaptación. En términos de resiliencia productiva, en términos de resiliencia humana, en términos de todos esos factores que hemos venido comentando. Y luego están las estrategias a largo plazo, que son esto que ahorita comentaba Magda, que alguien de nuestros colegas está comentando, que son las estrategias a largo plazo, que son aquellos planes nacionales para guiar la transición. Es decir, queremos el faro que nos esté alumbrando allá de a dónde tenemos que llegar para que eso nos dicte cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Nada más que algunos pasos están muy ampliados, es decir, cada 5 años tenemos que hacerlos más cortitos para que podamos ir viendo si eso nos alcanza para revertir o para terminar adaptándonos a las circunstancias que vamos a vivir. De lo que se trata es de generar un futuro resiliente. Ahora, ¿cuáles son las trayectorias de desarrollo? ¿Qué de esto tiene que ver con el desarrollo sostenible? Bueno, resulta que si no hacemos nada frente a los cambios climáticos,
pues los factores que dieron origen al desarrollo sostenible, pues nunca los vamos a lograr, ¿no? Y tiene que ver básicamente con la seguridad alimentaria, con la pobreza y con la desigualdad. Estos tres factores, o sea, y digo estos tres como base porque sobre de ellos viene la parte de salud, la parte de movilidad, la parte de desempleo, una serie de cosas que se van sumando, que al inicio no estaban claros en el 2015 cuando estaba sucediendo el Acuerdo de París y la Agenda 2030, no estaba tan claro cómo estaban relacionados unos con otros. Hoy existen análisis y escenarios en donde se dice que la apuesta por el desarrollo sostenible podría dar esa resiliencia al cambio climático. Entonces, por ejemplo, aquí vemos tres escenarios, ¿no? Si no introducimos ningún cambio en términos del desarrollo sostenible, pues vamos a seguir con altas emisiones y altas temperaturas. Si solamente incorporamos algunos, podemos estar bajando, pero vamos a seguir todavía en un riesgo latente en términos de la limitación del cambio, del calentamiento global. Si le apostáramos a todos los objetivos de desarrollo sostenible o al desarrollo sostenible como una manera de intervención, como esta parte de no agotar los recursos, de considerar la parte ambiental, institucional, social y económica, si le apostamos a eso, podemos llegar al cero emisiones. Entonces, ¿cómo neteamos las emisiones entre lo que mitigamos y lo que capturamos? Entonces, ¿cómo hacemos que la suma nos permita realmente tener una perspectiva de futuro? Y ahí es donde en realidad podríamos encontrar esa equidad y ese bienestar que estamos planteando para todos. La ventaja de ver el desarrollo sostenible como un instrumento frente al cambio climático es que nos planteamos con un objetivo dos metas. Una es reducir los efectos y la otra es mejorar el bienestar de la población. Nada más que eso, o sea, eso exige de gobiernos flexibles, porque normalmente en un sistema donde estamos acostumbrados a vernos de manera sectorial, difícilmente podemos plantear medidas intersectoriales, o sea, como medidas reales de intervención. El espacio, nosotros creemos que el espacio más claro para lograr eso son los territorios. En el territorio convergen las personas, los recursos, las vulnerabilidades, y ahí es donde cobra sentido la intersectorialidad. O sea, cada uno de nosotros tiene un quehacer en un territorio, pero la suma de todos nuestros quehaceres realmente hace la diferencia ahí. Entonces, si lo viéramos a partir del territorio, la conexión, la incorporación de los ODS a la acción pública, tendría un efecto mucho más acelerado en términos del cambio climático. Tenemos les digo que ahora hay una fuerte apuesta por incorporar el desarrollo sostenible dentro, o sea, de manera ya no de azar, sino como una política en la cual nosotros estamos convencidos que esa es la apuesta que hay que seguir. Y eso ha originado que podamos ver cuáles son esos efectos que se estiman si incorporamos los objetivos, por ejemplo, en la demanda de energía, en el suministro de energía o en el uso de los recursos del suelo. Y entonces aquí los verdecitos, lo que podemos ver es cuáles son las sinergias que se generan en la demanda de energía a través, si incorporamos el enfoque de los ODS en términos del objetivo 1, que es el fin de la pobreza, en términos del objetivo 3, que es la salud y el bienestar, pero en términos obvios del objetivo 7, que es energía asequible y no contaminante, pues tenemos una sinergia interesante e importante, la más alta, en términos de demanda. Sin embargo, en concesiones, que es lo que le llaman la parte del efecto que podríamos estar, la tensión que podríamos estar generando, la tenemos con la energía, con el ODS 6, que es el agua limpia y el saneamiento. ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué la demanda de energía? Bueno, pues porque seguramente una de las apuestas es el recurso hídrico para hacer la demanda para dar respuesta a la demanda hídrica. Y entonces aquí hay digamos, un efecto de compensación entre cuánto nos demanda y cuánto nos beneficia, cuánta sinergia podría. En el suministro de energía, aquí tenemos muchas más sinergias en cada uno de los objetivos
Y en el uso del suelo, de los recursos de la tierra, también tenemos una parte. El desarrollo sostenible trata de satisfacer las necesidades de las personas de hoy sin comprometer las necesidades del futuro. Y entonces, lo que yo les comentaba, si nos ponemos como meta la pobreza, la salud, la energía, la seguridad alimentaria, pues seguramente estamos teniendo un efecto interesante en la contención de los efectos del cambio climático. ¿Cuáles son esas respuestas? Bueno, pues las respuestas son, todas estas son acciones de mitigación y de adaptación que están buscando tener sinergias en la parte de los ODS. Y en la medida en la que estas sinergias se aumenten y se potencialicen, pues vamos a tener y se minimicen lo que son las concesiones, que así se le denominan, es decir, las tensiones que nos generan esos ODS en contraparte. En la medida que eso se minimice, podemos tener un mayor impacto tanto en la parte de asegurarnos limitar el calentamiento global a 1.5 grados, como en la generación del desarrollo sostenible. Y quisiera yo cerrar con esta parte que es en la publicación del segundo compromiso climático de Honduras, que fue en el 2021, Honduras informa que está aportando menos del 0.05% de las emisiones globales, es decir, casi nada. Sin embargo, es un país altamente vulnerable a los efectos climáticos. Por ello es fundamental desarrollar comunidades resilientes, impulsando acciones colaborativas y de adaptación y mitigación. En ese documento, que es a los 5 años del Acuerdo de París, el gobierno de Honduras plantea un trabajo conjunto, es decir, reconoce que no se puede hacer el trabajo sin la sociedad, el sector privado, la población indígena y afrohondureña, así como la cooperación internacional. Ya tenemos todos en el radar que si no vamos juntos, no vamos a llegar muy lejos. Y en materia de adaptación, es significativo que el país haya incrementado sus aportes de metas. Es decir, hay un compromiso por aumentar las metas en términos de adaptación. Las acciones planteadas consideran las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Es decir, toda esta revisión del segundo compromiso climático no se hace desde donde se partió. Ahora se reconoce cuáles son las poblaciones más vulnerables, las que están en mayor pobreza, las que están en mayor riesgo, las que están teniendo las mayores afectaciones, y a partir de ahí se revaloran esas metas. Entonces, esto nos pone de alguna manera la cancha para que en el segundo módulo, que vamos a ver la acción pública, y cuáles son todas estas condiciones a las que nos estamos enfrentando, podamos tener ya los elementos para ir imaginando estas acciones. Por mi parte sería todo. Yo abriría un poco, me gustaría escuchar cuáles son sus reflexiones del día de hoy. Tenemos unos 10 minutos, si me ayudan. Te comento que Luis Carlos Cortés acaba de poner un link en el chat. Yo supongo que es alguna información referente a Honduras. Sí, Luis Carlos, si nos pudieras comentar para qué nos puede servir este link, sería de mucha ayuda, ya sea que puedas abrir tu micrófono. Adelante, tienes la mano levantada, te escuchamos. Muy buenos días a todos. Sí, les compartí un link de la página de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, que a través del Observatorio de Derechos Humanos ha hecho un análisis de la fuente primaria, que es el INE, el Instituto Nacional Estadístico. Y en este análisis que se hace, que es un análisis que poco a poco se va aumentando según las capacidades del personal que se tiene en la Secretaría, que no son muchas, sobre los datos estadísticos de derechos humanos en Honduras. Y ese link que les acabo de compartir es el link de la Guía Interactiva de Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde ustedes pueden encontrar ahí en una sola plataforma cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con las recomendaciones que nos hacen los organismos de tratado y los países en los exámenes periódicos universales, y pueden hacer una combinación sobre ellas por derecho y por poblaciones.
Sí, si ustedes se meten al link, no sé quién controla de ustedes la pantalla, ahí donde dice guía interactiva, si usted le da clic ahí, se les va a desplegar los objetivos de desarrollo sostenible abajo en colores, según cada objetivo de desarrollo sostenible. Y si Ok. usted se coloca encima de ello, usted puede ver el 17, que es paz y justicia, que es ese azul, igualdad de género, que es el 6. Y entonces lo que hace la plataforma, y busca el de cambio climático, y si usted, lo que hace la plataforma es indicar, ok, a qué derecho está relacionado este ODS, a qué población está relacionado este ODS, cuáles son las recomendaciones que le hacen los gobiernos en la ONU al Estado de Honduras para trabajar en cuanto a cambio climático y cómo hemos avanzado también en estos aspectos. Entonces ustedes podrían decir, yo aquí puedo hacer una selección, si usted le da al inicio donde aparecían todos, yo puedo hacer una selección y un filtrado y una combinación de todas aquellas preguntas que yo quisiese. Ahí es la acción número 10. Si usted se va abajo, le aparecen las recomendaciones internacionales por mecanismos de órganos de tratado. Entonces, es como darnos cuenta de lo que hay fuera de Honduras, pegado con los ODS, dirigido a cada una de las poblaciones y derechos. Ese es un avance, es una plataforma que tiene un gran avance ya y que se está trabajando. Asimismo, si usted le da aquí donde dice menú, Sí, perdón. donde dice menú y le da en publicaciones ustedes van a ver una serie de publicaciones que hace la Secretaría de Derechos Humanos a través del observatorio con datos de poblaciones y de derechos específicos. Y si ustedes se fijan, no están todas las poblaciones ni todos los derechos porque este es un análisis estadístico muy fuerte y que está relacionado al cambio climático. En cuanto a lo que hablaban del calentamiento global y de los suelos, cómo se mueve la migración de un departamento de Honduras a otro por el cambio en la acidez de los suelos o por el calentamiento de la tierra, y esa migración interna provoca conflictividad social en los departamentos donde hay migración interna. Y ese tipo de análisis ustedes lo pueden ver aquí estadísticamente porque los números hablan. Entonces, si ustedes se fijan en la guía interactiva, pueden encontrar todo el análisis de las poblaciones para esas políticas públicas que hablamos de cambio climático y todo ello. Y los ODH, los ODS, ¿verdad? En realidad hay una información muy completa que ustedes se pueden meter aquí en esta parte específicamente, en donde pueden ir viendo acciones específicas ya de clima y de población, solamente relacionado con ello. Esa era mi intervención y les agradezco que lo hayan publicado. Al contrario, Luis Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que este es un instrumento súper valioso que vamos a estar retomando para los ejercicios que vamos a llevar a cabo. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir alguna opinión? Tenemos reacciones. Christopher León te dice que muy bien. Y Josué Antonio también dice que perfecto, ¿no? Entonces digo, esta es mi interpretación de la reacción, espero que no la esté yo interpretando de manera equivocada. Carla López tiene la mano levantada. Carla, si puedes, si gustas abrir tu micrófono, te damos el espacio para que nos comentes. Sí, sí. Sí, ¿me escuchan? Adelante. Hola, buenos días a todos. Les saluda Carla de Senacid. A mí sí me gustaría pedirles algo, pues no sé si directamente a ustedes o a los coordinadores en sí del nombre del seminario, que me gustaría ver si ustedes pueden compartir algún documento con nosotros, el cual pues lo podamos distribuir con nuestros compañeros en las oficinas de trabajo a fin ya de contribuir a mitigar y a tomar aquellas medidas para
pues ayudar con el cambio climático. Entonces, a veces hay mucho gasto de papel, mucho gasto de tinta, luces prendidas, y pues sí me gustaría que hubiera un documento de parte de ustedes para que nosotros lo podamos compartir con todos los compañeros en las oficinas de gobierno y pues así pues contribuir de una gran manera ya y pues estar aportando y poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Claro que sí. Tenemos por ahí algunas infografías de qué es lo que puede uno hacer desde uno en su ámbito de acción más cercano hasta grandes cosas que se pueden hacer. Pero con gusto te lo pasamos, Carlos. Soy la Moncada, le agradece a Luis Carlos y dice que excelente por tan importante información. Nos sumamos al agradecimiento a Carlos. Y Osiris Manuela, nos dice que en el hospital escuela se generan, perdón porque se me, ya estamos teniendo más reacciones, que dice que en el hospital escuela se genera una gran cantidad de copias inexplicable. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos cosas por hacer de manera individual. Ivonne Ramírez de CEFIN nos dice que está publicando ya desde hace 3 años el análisis del marcaje del presupuesto general de la República al cambio climático, y también nos está compartiendo un link. Ivonne, si quisieras también comentarnos y darnos un poquito más de información al respecto, puedes abrir tu micrófono para saber de qué se trata esta información de la que nos comentas. Sí, la Secretaría de Finanzas ha estado trabajando en varios aspectos de marcaje dentro del presupuesto, ¿verdad? Hemos tenido experiencia cuando marcamos el gasto COVID, cuando cuando también marcamos el gasto ETA y OTA, pero desde hace 3 años para acá como compromiso, ¿verdad? Y sobre todo con estos organismos financieros que siempre están pendientes de los apoyos que recibimos de ellos, pues he estado también a través de la Dirección de Inversión Pública, marcando a través de las inversiones, ¿verdad? Lo que se está haciendo en el gasto desde el lado presupuestario de acuerdo al presupuesto general de la República. Lo tenemos en la parte de formulación y es lo que se entrega al Congreso Nacional para discusión. Es decir, que se ve tanto el mandado para el Congreso y para aprobación del Congreso. Entonces, si al entrar al sitio, podrán ver los dos, el proyectado y el aprobado por Congreso. ¿Verdad? La idea sería tal vez trabajar un poco en el seguimiento, ¿no? Y ver qué se puede, porque el marcaje está. Y la verdad es que si el marcaje está, yo ya lo podría apuntar en los diferentes datos de ejecución. Entonces, el siguiente proyecto que tenemos en finanzas es precisamente tratar de explotar la data de seguimiento a lo que ya tenemos marcado. Pero claro, la veeduría social y la veeduría de todos los especialistas en estos temas, pues podrán apoyarnos a nosotros en ver si realmente el marcaje está completo o si habría que hacer algún nuevo marcaje o alguna política, ¿verdad? De las instituciones rectoras que pudiesen ayudarnos a afinar más este marcaje que ya estamos realizando. Sí, yo creo que es súper importante tener ya una línea base, ¿no? Que te permita hacer esta estimación y ver de qué manera, uno, se podría complementar, pero dos, que me parece que es importantísimo lo que comentas, que tiene que ver con la utilización. Si todos nos vemos ahí, o sea, si todas las secretarías tienen un reflejo en esa medición, en ese seguimiento, pues resulta más útil para hacer esta exposición, esta explicación y esta presentación de resultados. Entonces, vamos pensando cómo hacer este ejercicio, y te buscamos, no sé si nos puedas compartir tu correo, y si alguien me ayuda identificando a Ivonne Ramírez para ponernos de acuerdo para ver si en los webinarios de monitoreo y evaluación pudiéramos hacer un ejercicio a partir de la información que ahí tiene. Muchísimas gracias. Ya nos compartió su correo por el chat y además tenemos el comentario de Gustavo Alfaro, que en la Secretaría de Educación una de las políticas es fomentar el reciclaje en todas las direcciones. Buenísimo, sí, o sea, esas son las cosas que van haciendo, las pequeñas cosas que van haciendo los grandes cambios, porque vamos apostando por lo que les comentaba, que es el cambio de comportamientos, ¿no? O sea, la conciencia de que eso nos ayuda y que si nos ayuda y lo hacemos entre todos, podemos tener unos mayores resultados. Tenemos 2 comentarios más, uno que nos preguntan específicamente cómo se define el marcaje y el segundo de Máximo Asdrúbal
que nos dice que ningún presupuesto ni medida novedosa será suficiente para contener el cambio climático si no se dedican todos los esfuerzos a una educación ambiental integral. Correcto, pero pues necesitamos de todos modos medidas que nos digan cómo vamos, ¿no? Entonces, en términos de presupuesto, porque aunque sea poquito, aunque no sea suficiente, siempre es bueno saber qué estamos haciendo con él. Y el marcaje, entiendo que en el link que nos compartió Ivonne, viene la definición, y cuáles son los planteamientos. Es un documento, Iván. Entonces, yo les sugiero que lo descarguemos, lo revisamos y lo comentamos en la siguiente, si gustan, en la siguiente sesión. Sí, de hecho está por categoría programática, ¿no? Y hay una metodología, ¿no? Yo no trabajo en inversión pública, mi área es transparencia, pero por la experiencia de los marcajes que hemos dado seguimiento en temas de transparencia, sí se hace a través de estructura presupuestaria a nivel de categorías, principalmente en los proyectos de inversión que están relacionados con ellos, ¿verdad? Es por eso que les decía que si el marcaje ya está y ya se puede ver el seguimiento y hay que afinar este marcaje para ir identificando, ¿no? Como que esas son herramientas nada más para irlas analizando, como ya bien lo dicen ustedes, ¿verdad? La profesora Fátima, ¿no? Son herramientas nada más que nos sirven para ir monitoreando, dando seguimiento y también para ir cruzando información y poder detectar algunos vacíos que podamos tener y que podamos fortalecer para ir mejorando, ¿no? Sí, se antoja hacer el cruce de lo de Ivonne con lo que nos compartía el compañero de los derechos humanos, o sea, la interrelación, para ver, ¿no? O sea, esto que nos dicen que deberíamos de hacer, ¿tiene o no tiene presupuesto? Pero bueno, esas son de las cosas que ya que uno se mete a asomarse y ve uno suficiente información, pues se antoja. Hay dos comentarios más, uno de Carla que nos dice gracias por compartir y otro de Magali Montero que nos dice que en la Copeco Central ya usamos energía fotovoltaica en el edificio, además de reciclaje de papel y otras medidas como el uso de horario del aire acondicionado. Como es una institución 24/7, hay personal permanente en la institución. Sí, aquí tuvimos la verdad es que los edificios públicos son los que pueden ser más eficientes en términos de uso de energía. Pero para eso hay que imaginárselos así, las escuelas, los hospitales, o sea, que no esté prendido todo el tiempo, sino que solamente con los desplazamientos de las personas se activen los sistemas. Y veíamos en la viabilidad, necesitamos hacer un uso de la tecnología para lograr que sean, de alguna manera, se transformen en edificios inteligentes que optimicen el uso de los recursos. Pues si gustan, ya estamos casi en el límite. Y dos cosas que me gustaría compartir. La primera es, ¿qué toca esta semana? Esta semana toca la lección 2, es decir, revisarla y hacer los ejercicios que vienen al interior de la lección, y luego participar en el foro de prosperidad libre de carbono. Que es una publicación que tiene un par de medidas y no se trata, o sea, no quisiéramos distraerlos demasiado del poco tiempo que tienen. La intención es que ustedes descarguen esa publicación, la revisen de manera general y sobre la revisión ojeada, casi diría, tengan alguna reflexión, que nos la compartan en el foro. Y realizar la evaluación final, que en teoría sería la que marcaría la pauta entre cuáles son los resultados que tuvieron en la evaluación inicial y cuáles son los resultados que tendrían en la evaluación final. Esa sería la tarea, si ustedes, la misión imposible si ustedes deciden aceptarla, entonces para esta semana y con la que los esperaríamos ya en el módulo 2 la próxima semana. Nayeli tiene su mano levantada, y también Felipe. Sí, muchas gracias, Fátima. ¿Me das chance de compartir? Nada más porque vimos al principio que varios tenían todavía algunos problemas para ingresar a la plataforma. Entonces les voy a dejar mi correo electrónico en pantalla. Si supiera cómo compartir, no sé por qué no. Ah, ya me sale.
para que me manden un correo electrónico directamente a mí, si tuvieran todavía problemas para el ingreso a la plataforma o cualquier otra duda que no puedan inscribir en la plataforma o lo que sea, por favor, siéntanse con toda la confianza y libertad de mandarme un correo electrónico. Estoy al pendiente casi 24/7, pero duermo de vez en cuando, pero por favor, mándenme un correo y ahí voy a estar al pendiente en lo que les pueda apoyar. La otra cosa, aprovechando el viaje y el comercial de Nayeli, el link para todas las sesiones es el mismo, con el que ustedes ingresaron el día de hoy y la semana pasada, es el mismo para las 10 sesiones. Ahorita se los acabo de poner aquí en el chat, por si lo quieren copiar y ponerlo ahí a la mano, porque estamos teniendo un poco de problemas para mandarles a todos el link. Vamos a corregirlo esta semana, pero de alguna manera no quisiéramos que nos volviera a pasar el temor de que no se vayan a conectar el próximo lunes. Comentan David García, Fátima, que hay algunos que apenas se integraron hasta el día de hoy al diplomado y que necesitan un espacio de tiempo con las asignaciones de la semana pasada. Entonces, si le pudiéramos dar un poquito de información. Y bueno, también Felipe, que tenía su mano levantada. Sí, María Magdalena, yo disculpen el desconocimiento, pero yo tengo problemas del internet y tengo problemas para haber visto las asignaciones, por tanto no he desarrollado nada. Y me preocupó porque yo estoy interesado en el tema, me interesa como ciudadano y como funcionario público también. A veces no sé cómo se hace para entrar a la plataforma, pero no puedo entrar. Ahorita incluso para entrar a la sesión me costó un mundo. ¿Ya tienes tu usuario y tu contraseña para entrar a la plataforma, Felipe? Bueno, hoy entré, me costó, pero me rechazaba, al final entré y cambié contraseña y todo. Ya estoy, bueno, por eso estoy incorporado, pero no sé si tengo que entrar a otro link o algo para la plataforma. Sí, si gustan, yo me comunico con Felipe. Efectivamente, al principio tuvimos algunos problemas para que ingresara al Zoom. Entonces, yo le puedo mandar un correo con capturas de pantalla, cómo ir paso a paso, y cualquier duda que tenga, lo puedo ir guiando. Con mucho gusto yo me comunico con Felipe. De hecho, igual y si podemos compartir el link del video del recorrido virtual, un poco para que lo vean antes de entrar a la plataforma. Si me ayudan con los que puedan ver, Felipe, si puedes ver, lo que estoy presentando ahorita en la pantalla, es la página donde entras a hacer las asignaciones. Entonces, aquí vas a encontrar pues como lo que hemos estado platicando el día de hoy y la parte de lo que tocaría por la semana. Los que hoy empiezan, pues van a tener ahí un foro de novedades, un foro de presentación donde nos gustaría saber un poco más de ustedes y luego cuál es el objetivo general, los objetivos particulares y el módulo 1 que empezamos la semana pasada. Aquí está el video de la sesión de la semana pasada, la evaluación inicial, la lección 1 y el foro. Y al ratito vamos a tener aquí ya el link de la sesión de ahorita y las actividades de la semana. Van a estar abiertos, o sea, se van a ir abriendo cada semana, cada 2 semanas los módulos, pero no se van a cerrar los módulos anteriores, o sea, para que los que no hayan terminado tengan tiempo de terminar, y la idea es que, como dice la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Entonces, considérense que todo lo que esté al alcance de nuestra mano para que puedan realizar las actividades, lo vamos a hacer y lo facilitaremos de la mejor manera posible, ¿no? Gracias. Fátima, yo ya tengo anotado el correo de Nayeli. Entonces voy a comunicar con ella para cualquier detalle. Muchas gracias, Nayeli. Muy gentil.
Hagamos de dos vías la comunicación. En dado caso de que alguien necesite que se comuniquen directamente con ustedes, por favor déjenos el correo para que nosotros lo podamos hacer. La otra versión podría ser esa, que directamente ustedes se comuniquen con Nayeli. Ella es la que está encargada de todo lo que son los trámites. Pero si lo único que tienen son dudas específicas acerca de cómo ingresar, pero ya tienen sus accesos, pues nosotros podemos también apoyarlos en ese sentido. Y bueno, son dos plataformas. Una cosa es cuando entramos aquí a los webinarios, que es el Zoom precisamente, y la otra es un módulo, que es una plataforma que es la que estaba mostrando precisamente Fátima, en donde están todas las actividades que se tienen que llevar a cabo. ¿Cuál es el correo de Nayeli? Él sí, ahorita te los volvemos a dar para que lo puedas tener. Y cualquier cosa que necesiten, pues por favor háganoslo saber. Nada más antes de que continuemos, que se quedó pendiente un mensaje en donde la Secretaría de Agricultura y Ganadería comentaba Leslie y Tatiana que trabajan con la Plataforma Nacional de Ganadería Sostenible y que les fue aprobada la NAMA de Ganadería. Y para que este proyecto sea exitoso, tienen que demostrar a los cooperantes que se están disminuyendo las emisiones a través de los MRV. Entonces, justo precisamente esa es parte de las cosas que eran importantes que se comentaran. Adelante. Muchísimas gracias. Pues vamos a cerrar aquí la sesión. Les agradecemos como siempre su participación, su interés, su asistencia. Y nos gustaría que dos cosas, que prendieran sus cámaras para tomar la foto de la sesión del día de hoy. Y la otra es que si nos fueran ayudando a compartir en el chat en una palabra con qué experiencias se quedan de la sesión de hoy. Perfecto, ya prendieron sus cámaras. Ronnie dice que muchas gracias, que es muy necesario este webinario y que es un momento clave. Gracias, Ronnie. Osiris dice que desde ya con acciones, Magali aprendizaje. Cámaras prendidas, primera foto. Sonrían a la cámara. No te preocupes, Julisa, si no tienen cámara, nosotros de todas maneras quedarán sus nombres en la fotografía. Stephanie dice conocimiento, accionar, adaptación por ahí, Kenia, fortalecer la gobernanza, Ivonne. Linda, también no te preocupes si no tienes cámara, no hay problema, pero los que tengan la oportunidad, adelante. Iván pone 1.5 grados. Maravilloso, nos comenta Ronnie. Excelente información, dice Elena Madariaga. Cambio de mentalidad, comenta Luis Carlos. Muy bien, muchas gracias. Elsie nos dice actuar. Fomentar, sostenibilidad, accionar, actualización. Perfecto. Liliana dice que es excelente información y que hay que continuar para mejorar y aplicar los ODS. Elsie dice que con muchos conocimientos. Mildred también se disculpa porque tampoco tiene cámara, sin problema, dice que es de las CETRAS. Juan Carlos, adaptación. Linda, accionar. Giselle, herramientas. Carla, valioso aprendizaje. Muchas gracias a todos. ¿A dónde? Feliz día. Nos vemos el próximo lunes. Esto lo hacemos gracias a ustedes. Gusto en saludar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Saludos a todos. Buen día. Salud. Gracias, saludos. Adiós. Adiós. La mayor cantidad de palabras es muchas gracias. Mitigación, excelente taller, resiliencia, los conocimientos adquiridos. Pues muchas gracias a todos. Cambio de mentalidad, por ahí te falta. Restauración es otra, adaptación, resiliencia.
Adaptación. Conciencia. Actualización. Ya está. Ya. Sí. Restauración. Y Es que nuevamente voy cambia. conforme lo pusieron en el chat, porque si no, Sí, te pierdes. Pues muchas gracias, chicos. Parece ser que ya hay como más participación. Estaba viendo los foros, hay más participación en los foros, entonces para que sigamos. Constancia, Sí. constancia. Subió bastante el fin de semana, pero hoy en la mañana había muchos mensajes de que no